Vamos a iniciar la sesión. Además, la sesión en comité va a quedar debidamente registrada, razón por la cual el resto de los senadores y diputados de la mixta pueden después revisar las presentaciones que hagan nuestros invitados del día de hoy para poder interiorizarse, en particular respecto al artículo 14, que es el único artículo dentro del proyecto que estamos tratando, en relación al cual hay diferencias de opinión. Para poder abordar el tema que hoy día nos convoca, tenemos la presencia de nuestro subsecretario, que nos acompaña presencialmente y se agradece enormemente su participación, y de sus ex, ¿cierto? El subsecretario de Telecomunicaciones, don Pedro Buchalá, y el ex subsecretario de Telecomunicaciones, don Jorge Atón. Antes de darle la palabra a don Pedro Huichala, le vamos a pedir a la secretaria que nos indique en relación a la cuenta. Presidente, tenemos 4 documentos en la cuenta. El primero, del diputado señor Castro, por el cual solicita que sea escuchado por la comisión el abogado Cristian Sepúlveda Tona, especialista en Derecho Regulatorio y profesor de Derecho de Telecomunicaciones en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Una segunda solicitud del gerente de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad Telefónica Movistar, señor Francisco Cerezuela, mediante la cual solicita que el director de regulación de la mencionada compañía, señor Fernando Sáiz, pueda exponer ante esta comisión. Otra solicitud de la ex subsecretaria de Telecomunicaciones, señora Pamela Guidi, que también solicita exponer ante esta comisión. Y una comunicación del secretario general de la Cámara de Diputados, señor Miguel Landero, mediante la cual informa que el honorable diputado señor Felipe Donoso se reemplazará de forma permanente al honorable diputado señor Diego Gabriel. Muchas gracias. Muy bien, pues dicho lo anterior, le damos entonces la palabra al ex subsecretario de Telecomunicaciones, don Pedro Huichala. Don Pedro, tiene la palabra. Sí. Muchas gracias, presidente, por la invitación. Yo voy a mandar la presentación, no sé si se va a poder visualizar para compartirla. Ya, lo van a manejar allá entonces. Ya, bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación para este proyecto que tiene como nombre el acceso a Internet como servicio público. Yo soy abogado también de nuevas tecnologías, docente del Centro de Investigaciones en Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario. La siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar hay que ver que la invitación recibida por el presidente dice relación con, en este caso, la tramitación de esta ley y las divergencias. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la divergencia? y la respuesta es el principio de convergencia tecnológica y la modificación, por tanto, del artículo 14. Y me voy a enfocar en eso, nada más que en eso. Siguiente, por favor. En primer lugar, tenemos que decir que antes de resolver esta controversia tenemos que saber los escenarios y los significados de lo que significa la convergencia tecnológica. Primero, voy a avanzar porque está como presentación. Señala que el principio de convergencia tecnológica consiste en la posibilidad de que un concesionario de telecomunicaciones, previa autorización del organismo técnico, poder adicionar prestaciones y servicios adicionales a la que originalmente tenía en su concesión. Y esto es por un desarrollo de la tecnología. En la práctica, por tanto, tenemos una empresa que tiene una concesión, que tiene un servicio en específico por el cual la obtuvo, y posteriormente por el desarrollo tecnológico y para efectos de un uso eficiente del espectro y el desarrollo de esta tecnología, puede agregar nuevas tecnologías. Y junto a este principio también se reconoce al regulador, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la atribución de autorizar este nuevo servicio. Siguiente, por favor. Algunas observaciones actuales. Primero, este principio de convergencia tecnológica y la atribución de la subsecretaría estaban por defecto. No es una cosa que está en la Ley General de Telecomunicaciones de manera explícita. Sin embargo, en la práctica habíamos encontrado algunas situaciones donde efectivamente por tema de convergencia algunas concesiones tenían algunos servicios y la autoridad correspondiente la habían autorizado. Sin embargo, dentro de este proyecto que establece el acceso a Internet como servicio básico, uno podría decir, ¿por qué se está discutiendo esto de la convergencia? Y es justamente porque eventualmente se pueden incorporar ciertos principios donde está esto para que esté explicitado.
Ahora, con la aprobación de una modificación de esta naturaleza en el futuro, si uno lo establece explícitamente, es decir, si la comisión mixta aprueba este principio, va a dar la posibilidad que en el futuro cualquier desarrollo tecnológico explícitamente se pueden solicitar y obviamente se pueden pedir sin necesidad de entregar nuevo espectro para ese tipo de tecnología. Porque esa es la diferencia entre los concursos públicos donde se disponibiliza espectro para nuevas tecnologías a una que ya tiene una concesión y se le agrega. Eso suena positivo, pero ¿cuál es el problema? Ahora vamos a las observaciones. Primero, algunas observaciones respecto a la entrega de concesiones del espectro radioeléctrico. Primero hay que decir que el espectro es un bien nacional de uso público y el Estado lo entrega en concesión, y para eso, cada vez que existen nuevas tecnologías, por ejemplo, cuando se incorporó el 3G en Chile, el 4G o el 5G, sobre todo en las últimas entregas, se han aprovechado el Estado de establecer ciertas obligaciones a las empresas para efectos de beneficio del Estado. Y estas se han resumido en 3 obligaciones principales. Primero, la exigencia de un proyecto técnico base para que esta tecnología se despliegue. En segundo lugar, las llamadas contraprestaciones, que es la forma en que el Estado obliga a la empresa a llegar a otros lugares, no con la tecnología que se está entregando. Es decir, cuando se entregó el 5G se le dice contraprestaciones en otras tecnologías, pero es una forma de aumentar la cobertura. Y al mismo tiempo, los tipos de licitaciones públicas hacen que para efecto de que hay proyectos técnicos iguales, hay una diferenciación a través de una oferta económica que se hace a través de sobre cerrado y así se determina quién es el ganador en base a quién puso más dinero. Entonces el Estado tiene 3 beneficios cada vez que hace una licitación pública. Proyecto técnico que asegura la conectividad a todo el territorio o donde lo determina. Contraprestaciones que beneficia a zonas que hoy día no tienen cobertura o tienen cobertura con otros servicios, y este dinero que recibe, que no es la lógica inicial del Estado, a diferencia de otros países que hacen subastas con el objetivo de dinero, pero acá en Chile es solo diferenciador y por eso no tiene certeza uno cuánto resulta. Y por tanto, estas cosas suceden, pero cuando hay convergencia y si se le entrega una facultad a las concesionarias que tienen una concesión, en principio no habría ninguna obligación y el Estado perdería la oportunidad de utilizar sus políticas públicas porque en el fondo ya la concesión ya está entregada. Y es por eso que si uno piensa, hay concesiones iniciales que se entregaron sin concurso, o sea, sin lógica de proyecto técnico, sin contraprestaciones y sin pagar ningún recurso. Entonces, hay empresas que hoy día tienen concesiones gratuitas desde ese punto de vista de cómo la obtuvieron, y si le aplican nuevas convergencias con nuevas tecnologías, los que no tendrían ningún valor para el Estado, solamente tendrían el beneficio de poder ofrecerlo y comercializarlo para las personas. Entonces, siguiente, por favor. ¿Qué sucedió en el último concurso de espectro radioeléctrico? Y esto es importante para la definición de este principio. Durante la administración del presidente Piñera, el segundo gobierno, se realizaron 4 concursos de distintas bandas y en total se determinó un proyecto técnico para los 4 concursos, se establecieron despliegues de tecnologías con contraprestaciones, por ejemplo, 366 localidades que fueron beneficiadas por primera vez con servicios de telefonía, se establecieron casi 200 hospitales conectados y se recaudó, en este caso, casi 453 millones de pesos en este último concurso. Y si uno piensa en los concursos anteriores, en toda la historia hacia atrás, solo se había recaudado, dólares. En todos los concursos hacia atrás, solo se habían recaudado 73 millones. O sea, en el último concurso fue positivo para el Estado, porque con 4 licitaciones en una, obtuvo 453 millones de dólares en efectivo cash al erario público, contraprestaciones y proyecto técnico en base a esta tecnología. Entonces, respecto, y esto es importante, hay una banda en particular que es la 3,5 GHz, sobre la cual se hizo esta licitación de 5G, en que hubo 4 postulantes, Entel, Movistar, Claro y WOM, y solo 3 ganaron, Entel, Movistar y Claro. Y el primero pagó, o sea, todos cumplieron con el proyecto técnico, todos cumplieron con las contraprestaciones,
y Movistar pagó casi 163 millones de dólares por ganar. El segundo 139 millones y WOM 45 millones de dólares. Y claro, no logró adjudicarse por un tema de que ofreció muy poco, o sea, tuvo un proyecto técnico, pero ofreció muy poco y quedó excluido. Y por tanto, en el fondo, Claro, hoy día, por eso no puede ofrecer 5G en esas bandas, porque no se adjudicó esa banda para ese servicio y por tanto no hay competidor desde el punto de vista de Claro. Eso es el escenario actual. Entonces, pero el punto es que Claro sí tiene una banda 3,5 Hz entregada por el Estado hace mucho tiempo atrás, donde no pagó ni un peso, no hubo contraprestación ni proyecto técnico, y por tanto la dicotomía que se produce ahí es, ¿puede o no utilizar servicios 5G? Si es que su primer concesión tenía otra finalidad. Entonces, siguiente lámina. Por favor, senadora, ¿cómo está? Vamos al fondo. El fondo es que, Claro, cuenta con un bloque de espectro en el 3,5 GHz, pero no posee la posibilidad de ofrecer 5G. En segundo lugar, tenemos que en los concursos anteriores se obtuvo estos beneficios que yo le digo social por el 5G. Y en tercer lugar, Claro solicitó por este principio de convergencia tecnológica implícito que salía en la ley, a la Subtel que la autorizara para ofrecer 5G. Fueron al Tribunal de Libre Competencia, el Tribunal de Libre Competencia le autorizó a Subtel para que lo hiciera, pero la Corte Suprema finalmente le dijo, no, Subtel no puede hacer. Por tanto, y ahora venimos a la indicación que se está discutiendo actualmente. ¿Por qué se cruza? Porque esta indicación, al hablar de convergencia, incluye, por esencia, la situación de Claro. Porque en definitiva, lo que se va a incorporar con lo que se propuso ahora, según lo que yo leía, se vuelve a establecer el principio de convergencia en forma explícita, se coloca la facultad del regulador para autorizar estos servicios y se señalan dos cosas que me parecen interesantes que hay que observar. Se dice que eventualmente se pueden pedir contraprestaciones, no se indica cuáles son las contraprestaciones y además eventualmente se puede solicitar un informe a la Fiscalía Nacional Económica, porque no es una obligación, y finalmente hay que entender que, Claro, podría utilizar 5G, no se le entrega una nueva concesión, no es que esté pidiendo una nueva concesión, sino que la mantiene, pero obviamente podría usar una tecnología que para otras empresas lo hicieron por concurso, establecieron más exigencias y Claro, no tendría que cumplir nada para poder ofrecer 5G. Bueno, y ahí vamos a ver la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los reparos que yo, como ex subsecretario, le puedo plantear a esta indicación que me parece positiva? Primero, decir que sí, estoy de acuerdo con que el principio de convergencia esté establecido, porque para el futuro, imagínense que en el futuro se desarrolla el 6G, el 7G o cualquier otra cosa, se podrían, por este tema tecnológico y por el concepto de uso eficiente del espectro, incorporar previa autorización. El problema que hoy día nos encontramos que tenemos una situación contingente, una llamada papa caliente, porque Claro, va a querer aplicar este principio de convergencia para ingresar sin haber participado en el concurso y perdió, pero sin haber participado en un nuevo concurso. Eso es lo primero. Segundo, no se solicita un proyecto técnico base a esta nueva, Claro, es decir, Claro podría pedir por convergencia a utilizar 5G, pero no tendría ninguna obligación, según la indicación, para decir dónde despliega sus redes. Es decir, podría instalar una antena 5G o en las zonas más rentables para él y dejaría sin cobertura 5G en cualquier lado. A diferencia de los que participaron en el concurso, que sí tienen una obligación de cobertura base, como base, no contraprestación, como proyecto base de la tecnología. Entonces, yo con esta indicación digo, claro, o sea, si yo fuera Claro, perfecto, porque además me dicen no tengo ninguna obligación de cobertura y por tanto desarrollo la tecnología donde yo quisiera. Segundo, tercero,
No existe certeza respecto a cuáles son las contraprestaciones, porque se les da la atribución a la subsecretaría, pero no se dice cuáles, y por tanto hay un halo de duda respecto a cuántas, cómo, dónde. Sin embargo, se dice que se tiene que tener en consideración en los concursos anteriores. Pero concurso, ¿cuál concurso? El de AWS, el de 4G, porque imagínense que en la banda 26 GHz los tres que ganaron no pagaron ningún peso, porque eran tres cupos y los tres entraron, y las contraprestaciones no existieron en esa lógica y hubo una obligación de cobertura muy puntual. Entonces, o nos vamos al más o nos vamos al menos. Entonces, también existe esa incertidumbre. No existe la obligación tampoco del regulador de pedir contraprestaciones previo informe de la Fiscalía. Se señala que eventualmente, es decir, usted eventualmente podría pedir contraprestaciones y eso se pide a la Fiscalía Nacional Económica. Pero ¿qué pasa si usted dice no hay contraprestaciones? No pasa por la Fiscalía. O sea, es un tema de redacción también para efectos de que haya certeza respecto a eso. Y en el caso, nuevamente le digo, de 3,5G, se genera una distorsión en el mercado. Porque hoy día, empresas de telecomunicaciones que participaron tuvieron que pagar al Estado, tuvieron que tener proyectos técnicos, tuvieron que establecer contraprestaciones, y hay una nueva entrante que por aplicar este principio de convergencia que es positivo, va a tener garantías que no van a tener las que sí entraron. Insisto, la única diferencia es que, claro, ya tiene espectro y la otra le entraron un espectro nuevo. Entonces, siguiente, por favor. ¿Cuál es mi propuesta? Es decir, una cosa es criticar y otra cosa es proponer. Bueno, mi propuesta es incorporar dos artículos. Un artículo que sería general, que es establecer este principio de la convergencia, establecer el principio de en este caso, de la facultad expresa de la subsecretaría de autorizarlo, entregando en este caso también que pase obligatoriamente por la Fiscalía Nacional Económica, pero un segundo artículo transitorio que sería para resolver el caso concreto de la actual concesión de Claro o de otros, porque no es tan solo Claro que tiene el 3,5, él también tiene esa frecuencia para otro tipo de servicio y que no es para 5G propiamente tal. Entonces, separar aguas, resolver para el futuro, pero en un artículo transitorio hacerlo para esto. Y en la Ley General de Telecomunicaciones se ha hecho. Es decir, por ejemplo, cuando se ha hecho concursos de radio, de mínima cobertura, se pasaron a radios comunitarias, hubo algunos proyectos de ley donde se establecieron ciertos concursos específicos que tenían ciertas reglas para efectos de... O sea, esto no es novedoso establecer una regulación transitoria específica para un concurso. Eso ha sucedido en la regulación anterior. Siguiente, por favor. ¿Y cómo sería la redacción? Me atrevo a presentar una propuesta que obviamente es modificable, pero es para entender el contexto. En la primera parte, que sería el general, digámoslo así, del artículo 14, establecer que, porque hay varias modificaciones pequeñas, pero lo esencial es que la autorización de adición de prestaciones específicas no podrán afectar la calidad del tipo de servicio del solicitante, es decir, su concesión original tiene que seguir prestándola según la naturaleza inicial, no puede dejar de lado, digámoslo así, porque va a complementarla, pero debe condicionarse dicha autorización que tiene el subsecretario a la implementación de un proyecto técnico base para sus despliegues, para esta nueva tecnología complementaria y a la adopción de contraprestaciones definidas por la subsecretaría. Esto estoy hablando en términos generales, estoy hablando de este principio general, teniendo como consideración y de referencia aquellas definidas en concursos públicos para el mismo tipo de servicio de prestación que se va a añadir. O sea, estoy pensando, si se hace el 6G, por ejemplo, se hace un concurso público y algunos tienen frecuencia para el 6G, lo que dice este principio es que sí se puede hacer, se van a establecer proyectos técnicos basados en el concurso 6G, perdón, y las contraprestaciones similares a los concursos del 6G. Veámoslo para adelante, ¿no? Esto no aplicaría claro, o sea, aplicaría claro, pero en el transitorio sería específico. Y se dice que tiene que pasar esta resolución previamente con el informe favorable de la Fiscalía Nacional Económica. Ya. Y el transitorio, que es para definir la situación de Claro, y otros
que podrían comprar estos espectros y por tanto después solicitar esta actualización, es que yo pongo los titulares de concesiones vigentes en la banda 3,5 GHz, una reacción, y que hayan sido otorgadas con anterioridad al concurso público del año 2021, es decir, todos los que tienen 5G desde 3,5 G antes de ese concurso en específico, al momento de publicarse esta ley podrán solicitar, si así lo estiman conveniente, porque en el fondo es una decisión de la empresa, no una obligación para poder hacer esta convergencia, la autorización que permita adicionar prestaciones específicas a la autorizada en el decreto supremo que otorgó la concesión. ¿Sí? Sobre la base, añadir. Para que ello proceda, la solicitud de modificación estará sujeto a lo establecido al artículo 14, ¿sí? Proyecto base y contraprestaciones. Pero en dicho caso, las contraprestaciones, y esta parte yo creo que es determinante porque le da objetividad respecto a las contraprestaciones, tienen que ser definidas por la subsecretaría y deben ser equivalentes en cuanto a su evaluación, es decir, cuántas son o cuánto valor tienen estas contraprestaciones por el mismo monto que se pagó máximo por el primer ganador en ese concurso. Es decir, hoy día sabemos con certeza que fueron 160 millones de dólares que pagó Movistar para efecto de erario público, más contraprestaciones. Yo digo, mira, como no se le entrega nueva concesión, o sea, no hay más frecuencia que se le entrega Claro, porque Claro ya tiene la suya, y quiere añadirle 5G, por el convergencia perfecto, pero que haya cumplimiento de un proyecto técnico base para que el 5G tenga la misma competencia que las otras empresas respecto a cobertura en los tiempos que correspondan, nuevos, distintos, pero además contraprestaciones, y las contraprestaciones sean evaluables por el monto máximo que pagó el ganador del primer concurso, que son 160 millones de dólares. Y que la libertad del regulador sea para autorizar esto, para determinar las contraprestaciones, porque pueden ser contraprestaciones en zonas rurales, pueden ser contraprestación de servicios, pueden ser conectar puertos, aeropuertos, como puede ser iluminación de rutas carreteras de zonas sin conectividad. Eso no se determina en la forma, pero el monto sí, de tal forma de que haya una cierta coherencia en que lo que invirtieron las empresas que sí fueron al concurso versus las que no. ¿Y por qué esto es importante? Porque podría suceder en la práctica que empresas frente a un concurso digan, ¿sabes qué? No voy a participar y voy a esperar que por convergencia me permitan y las contraprestaciones las negocio al menor costo posible. Pierde el Estado, pierde la facultad, el regulador, porque en el fondo no puede imponer políticas públicas a través de los concursos públicos, y finalmente la empresa es la que gana y además sin proyecto técnico puede desplegar la red donde le es más conveniente, donde están los ingresos mayores de sus clientes, dejando de lado a comunidades que pueden estar en regiones y obviamente que no van a tener ninguna obligación si se mantiene la propuesta original. Eso, presidente, muchas gracias por atenderme. Gracias, ex subsecretario. Le vamos a dar la palabra a su ex ¿Ex amigo? amigo. Amigos, sí. Muchas gracias, presidente, por la invitación. La verdad que me agrado. De Yahoo para mí después de casi 10 años volver a este congreso. Yo creo que es muy interesante este tema. Hay una presentación que también traje, pero adicionalmente, presidente, yo entregué una minuta detallada con todo, para que la puedan leer los señores parlamentarios, con todos los argumentos y todo lo que voy a exponer rápidamente. Si bien es cierto, somos ex subsecretarios los dos, una de las gracias que han tenido las políticas públicas en Chile, en particular en telecomunicaciones, y que ha sido transversal. Las políticas públicas, básicamente, en telecomunicaciones tienen una unidad desde el punto de vista de la filosofía, la lógica, y independientemente del gobierno de turno. Por lo tanto, eso es muy importante porque son inversiones importantes que requieren un marco regulatorio, un marco estable, y eso es lo que nos hemos preocupado todos los que hemos sido subsecretarios en que esto se mantenga. Y otro punto muy importante, y yo pongo la mirada porque esto es una discusión a nivel mundial, respecto a cuál es la lógica del espectro.
y recaudar plata para el Estado o dar servicio para la población. Esto se ha discutido mucho en muchas partes, cuando hay una lógica desde el punto de vista de recaudar plata, la verdad que no llega, entre comillas, al mismo sector, sino que se da a otro sector. Ejemplo, los 450 millones de dólares no saben dónde están, no están en telecomunicaciones, pero sí perjudican el desarrollo y ahora estamos viendo cómo podemos resolver vía una serie de subsidios de otras partes, incluso este mismo proyecto que incorpora el subsidio de la demanda, en que si hubiésemos pensado bien la lógica desde el punto de vista de cómo se hizo el 5G, yo fui crítico, lo dije públicamente, creo que fue un error cómo se hizo el concurso, se privilegió recaudar plata, pero no nos preocupamos de mantener el nivel de competencia y la obligación de servicio en las zonas que sí había una falacia. Por lo tanto, yo discrepo de que el objetivo de licitar el espectro sea para recaudar plata. Es al revés. El espectro de todos los chilenos, como bien lo dijo Pedro, pero eso es para que preste servicio de infraestructura, porque todo, sobre todo lo que tiene un impacto de Internet es muy relevante. Dicho eso, creo que, tal como dije, fue un error el último concurso. Nosotros, todos los subsecretarios, desde Ricardo Nicolai, estoy hablando del gobierno del presidente Lago, Pablo Bello, primer gobierno de la Chile, yo y todos los subsecretarios nos preocupamos de incorporar un cuarto operador en Chile. Chile tiene una situación bien especial, tener 4 operadores de lujo asiático, porque hoy día las telecomunicaciones en Latinoamérica están concentradas en 2. El 70% de las telecomunicaciones están en manos de Telefónica y América Móvil. Y lo que estamos viendo aquí en Chile es esa pelea, que en realidad son un ratón de cola a esa gran pelea que hay a nivel estratégico, geopolítico en Latinoamérica. Y todo lo que ven ustedes y todas las presiones que existen van por ese lado. Por lo tanto, hay que tener una mirada bastante más holística y hacernos abstraernos de eso y tratar de cautelar de que se mantengan los 4 operadores, y para eso hay que incorporar elementos con los que plantea Pedro, estoy totalmente de acuerdo, pero sí privilegiamos incorporar 4 operadores. El caso chileno es particular porque tenemos una empresa que es Entel, que es una empresa nacional, que es una excepción en Latinoamérica. El único caso donde existe una compañía que tenga un poder de mercado para competirle a los grandes, a las grandes transnacionales. Y eso creo que fue un error estratégico, de haberse repartido el espectro, tratar de mantener esos 4 operadores, porque la verdad que fueron 15 años de trabajo de muchas personas que estuvimos detrás para tratar de recuperar y asegurar esa competencia, que no dependiéramos de los movimientos geopolíticos que existen en Latinoamérica. Dicho eso, yo creo que esta legislación de parlamentario es relevante. Creo que efectivamente era una necesidad, una discusión tremenda en el sector de telecomunicaciones, incorporar Internet como servicio público. Hubo mucha presión política. Al ex senador Letelier le consta, que lo discutimos muchas veces y tuvimos mucha presión política, y nosotros éramos el partidario, incluso el gobierno del presidente Piñera 1, incorporar Internet como servicio público, pero yo, a pesar de que era de derecha, no lo pude hacer porque tuve el rechazo de ese sector. Pero efectivamente Internet es un servicio público. La convergencia existe desde el año 2008. La primera compañía que usó redes convergentes de misma frecuencia para telefonía fija y telefonía móvil fue la compañía de Telefonía del Sur, porque en ese tiempo yo era gerente general, y usamos un servicio que, entre comillas, lo vimos en China, y China fue el propulsor de la convergencia tecnológica, donde se usaba telefonía, los teléfonos se usaban tanto para telefonía móvil como para telefonía local, no fija, local. Por lo tanto, lo que se hizo ahí en ese minuto fue traer ese modelo y hacerlo. ¿Qué pasó en el resto del país? Fue el 2010. La verdad que la razón más importante de por qué nació la convergencia tecnológica fue por el terremoto del 2010. Yo fui senador desde la zona de la octava región, que fue la más afectada, y me tocó asumir pocos días antes del terremoto, y efectivamente lo que hicimos ahí fue autorizar que las redes móviles fueran usadas para poder resolver el problema en muchas zonas donde no había servicio. Por lo tanto, eso es neutralidad de servicio, eso es convergencia tecnológica. Por lo tanto, está intrínseco en la lógica de las telecomunicaciones de los últimos 15 años eso. Y eso ha permitido el desarrollo que tenemos hoy día.
Por lo tanto, yo creo que efectivamente, de una vez por todas, es la oportunidad de que ustedes en esta ley definan claramente, y no indirectamente, lo que se entiende por convergencia tecnológica, neutralidad tecnológica y neutralidad de red, que hay una ley especial al respecto. Y yo creo que este es un tema no menor, y los senadores me conocen, efectivamente yo sigo enemigo, mi amigo es abogado, yo soy ingeniero, la verdad que lo que han hecho mis queridos colegas abogados ha sido entorpecer la competencia y se ha usado todos los elementos judiciales para bloquear la competencia, perjudicar el desarrollo, y eso es lo que hay detrás. A tal extremo que ahora ya se están cuestionando las facultades de SUSTEP. O sea, yo tengo mucha confianza en SUSTEP porque hace 30 o 40 años están decidiendo las políticas públicas, independientemente de los políticos, por lo tanto debemos confiar en SUSTEP y no depender de la Fiscalía Nacional Económica, porque la verdad es que cada vez que entra la Fiscalía Nacional Económica, esto termina en que vamos a la Corte Suprema, y la Corte Suprema termina lo que ya conocemos, que tenemos experiencia respecto a la tercera sala, cuáles son los juicios que entorpecen en realidad la competencia. Por lo tanto, mi comentario es que yo creo que efectivamente, si ustedes definen claramente y precisamente, sin favorecer a ninguno de los operadores, tengan o no tengan frecuencia, sea transparente, vamos a resolver y le vamos a recuperar la facultad a usted y entreguemos esas facultades porque son absolutamente necesarias. Pero lo de 6G, efectivamente 6G está al próximo año. 6G, para que ustedes sepan, va a usar todas las frecuencias existentes. Por lo tanto, si empezamos a pensar de que en realidad son para adelante o la convergencia o no la convergencia, vamos a dejar amarrado de mano a Chile y amarrado de mano a la subsecretaría. Y eso va a ser responsabilidad incluso de este proyecto de ley. Por tanto, yo humildemente, ya retirado como abuelo, les pido, por favor, hagan una buena ley para terminar los juicios y todo estos procedimientos de la competencia. Vamos. Bueno, aquí está, usted lo ha dicho, si debemos incorporar tácitamente en la ley la convergencia tecnológica, por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con cómo está redactado, que tanto como la convergencia, tanto la convergencia tecnológica como la neutralidad de servicios son principios absolutamente necesarios para una mayor competencia y desarrollo de la inversión y garantizar una estabilidad en el futuro. Los actuales concesionarios, y es un punto bien importante, de las concesiones, o los futuros concesionarios, son absolutamente dueños del derecho a usar el espectro radioeléctrico para los servicios que sean necesarios. La lógica que ha existido siempre ha sido una lógica desde el punto de vista de regulación y elección. Y efectivamente, cuando se entregan en concesiones los espectros, lo que se ha hecho ha sido entregar exigencias desde el punto de vista de calidad de servicio, de cobertura y todo lo que ello significa asociado. A diferencia de lo que se ve en las concesiones de 3,5, en realidad, que fueron para telefonía local, inalámbrica, que fue famoso el Local Loop en su minuto, no fueron entregadas gratis, fueron entregadas contra obligaciones de contraprestaciones sobre zonas con esos servicios. Por lo tanto, la verdad que es un error decir que esto fue gratis. Nada ha sido gratis. Ustedes saben que nada es gratis. Hay exigencia desde el punto de vista de cobertura, y eso significa inversiones, y montos de inversiones bastante importantes si no están sujetos a multa y todo lo que significa. Respecto a la convergencia, tal como lo dije, en 2010 se modificaron el decreto supremo del uso del espectro, que es el uso principal del espectro, donde se autorizó que todas las frecuencias que eran móviles de su grupo y que algunas fijas fueran usadas para fijos móviles. Eso está en el decreto supremo aprobado por la Corte Suprema, que ha estado rigiendo todas las planificaciones del 2012 hacia adelante. Pero donde ya se asimila la convergencia en forma plena es en el decreto del Supremo 18 de 2014, que es que lo entregué de herencia en marzo a don Pedro Huichalá, fue el reglamento de servicios telefónicos. Si ustedes leen el reglamento, está claramente los conceptos de convergencia, de uso de espectro y de todo lo que significa y obligaciones, mirado al punto de vista de los usuarios. Por lo tanto, la convergencia está tácitamente en la ley. Otro aspecto donde está la convergencia recogida es en la ley de televisión digital. El ex senador Letelier lo sabe muy bien porque se puso la exigencia expresamente que cuando se hicieran concursos del FNR,
del FNR. El FDT, tanto si fuera para telefonía móvil, tanto que fuera para telefonía local o fuera para televisión, que tuviera el elemento de convergencia, cosa que podíamos usar los recursos públicos tanto para televisión local, ya la famosa televisión digital, o telefonía en todas partes. Por lo tanto, ya está en la ley, eso está modificado y está claramente estipulado. Y alguien lo dijo el otro día en una reunión de esta comisión, de que efectivamente no hay nada más convergente que Internet. Esa es la convergencia propia total, digamos. Y efectivamente, nosotros, el año 2010, Chile fue pionero en hacer la ley de neutralidad de red, donde estaba Internet, está recogida plenamente todo el tema de la convergencia. Por lo tanto, si bien es cierto, no está dicho expresamente, como está viendo ahora en esta ley, sí ha existido la convergencia desde el 2010 hacia adelante en todos los cuerpos legales. Por favor. Ya, no, la próxima. No, lo que quiero, ahí está. Lo que quiero expresar acá es un tema que no es menor. La convergencia tecnológica, ¿ustedes se acuerdan que el periodo 2010-2014 los cargos de acceso móviles, los cargos de acceso que abuso red costaban el orden casi un día de 100 pesos y el servicio local costaba 10? Por lo tanto, no se podía llamar de los teléfonos fijos o los bloqueaban, el teléfono fijo de los teléfonos locales. Bueno, en 2014, en el proceso tarifario de la aplicación de cargos de acceso, se bajaron los cargos de acceso un 90%. Lo cual, ¿ah? No, después se hizo pero la verdad es que fuera que la industria me hizo un momento especial, porque efectivamente se bajaron, prácticamente se asimilaron, porque esa es la lógica de la convergencia. La razón de fondo, porque la ley establece claramente cuáles son los procesos técnicos legales para hacerlo. No era cosa que el subsecretario fijara un precio, sino que había que mostrarlo, y había una serie de trámites y, ¿cómo se llama?, estos procesos de peritos y expertos y modelos, etcétera. La razón de fondo fue que el modelo que se hizo desde el punto de vista tarifario para la empresa eficiente fue convergente. Y se juntaron las redes públicas, locales, fijas, o en ese momento existían, tanto de fibra, coaxial o cobre, junto con las redes móviles. Por lo tanto, ayudó a hacer un solo modelo que suma todo esos ingredientes, tengo efectivamente economías de escala no menores, y eso permitió que lográramos bajar los costos desde el punto de vista de los cargos de acceso. Por lo tanto, esos procesos están considerados cuando hizo Pedro Huichalaf, hizo el siguiente proceso cada 5 años y usó la misma lógica. Y después en 2018 se hizo, 2020, no sé cuánto, se hizo la misma lógica, y ahora lo que está haciendo el subsecretario Araya, la base económica está recogida en el mismo principio. Por lo tanto, el desconocer la convergencia tecnológica y la neutralidad de servicio apunta directamente a la génesis de lo que es el soporte de las aplicaciones tarifarias. Y eso voy a abrir una caja de Pandora que puede ser cualquier cosa. Por lo tanto, quería dejar esos hechos desde el punto de vista de lo que son la convergencia tecnológica. Conclusiones: la convergencia ha sido fundamental para lograr el mercado de las telecomunicaciones. Ha evolucionado de los antiguos monopolios, donde teníamos una o dos empresas, a la libre competencia que hoy día existe. La convergencia tecnológica ha sido reconocida por SUSTEP y por el Tribunal de la Libre Competencia, y además entiendo que la Secretaría Nacional Económica entregó un informe bastante claro a esta comisión y lo dijo cuando se hizo los alegatos, que es parte de la competencia tecnológica, de la convergencia tecnológica y de la neutralidad de servicio y de neutralidad de red, propiamente tal. Por lo tanto, la verdad es que hay un cuadro completo desde el punto de vista regulatorio, legislativo, que debería estar incorporado. La convergencia no solo permite hoy día verte abierta, tal como lo dije, sino que es todo multiservicio. Por favor. Y igual que Pedro, yo no soy abogado, pero hice un par de sugerencias. Yo creo que efectivamente el artículo 14 a mí me parece bastante bien como está definido, lo que propuso la comisión asesora, entre paréntesis. Me parece bastante bien, pero yo, para evitarnos los conflictos legales, yo agregaría en el cuarto inciso donde dicen las concesiones, pondría la palabra vigentes.
Cosa que esto automáticamente, porque esto de que la ley ahora diga que en realidad este tema de convergencia debe ser recogido en las concesiones hacia adelante, va a prestarse una discriminación. Tiene que ser todas las concesiones que existan antes y después. Por lo tanto, yo agregaría a eso la palabra vigente, de tal forma que nos evitamos que tenemos más trabajo a los abogados, que son especialistas para esto, entonces resolvemos el problema de fondo. Es lo mismo en la misma línea, en el inciso 14, las prestaciones específicas que sean las concesiones vigentes, las palabras de las concesiones vigentes. Yo hago adiciones de las concesiones vigentes. Y el mismo artículo 14 establece claramente la exigencia para entregar en forma no discriminatoria las modificaciones y adiciones de servicio, de tal forma que lo que decía Pedro lo comparto. Yo no puedo tener una puerta abierta desde el punto de vista que si no participo en un concurso y voy a ¿cómo se llama? A las ofertas finales o la oferta monetaria, no puedo esperar después de buscar una entrada o salida para entrar para dar los mismos servicios en condiciones distintas. Sería discriminatorio. Por lo tanto, a diferencia, y lo último que propongo es que esto no se haga la consulta de la Fiscalía Nacional Económica. Y básicamente por lo siguiente, la Fiscalía Nacional Económica es una puerta para judicializar el proceso. Repito, la CNG viene de una tecnología que está a puerta, por lo tanto lo que tendríamos ahí es que si abrimos esa puerta pasaríamos un año en consulta a la Fiscalía, un año en ir a la Corte Suprema y 2 años, podríamos estar 3 años parando el desarrollo tecnológico. Lo que tenemos que hacer es facultar a la Subsecretaría de Comunicaciones, entregarle los atributos y efectivamente él no puede hacer adiciones de servicios de forma discriminatoria respecto a los mismos concursos que hizo. En el caso del concurso 5G, ustedes se acuerdan, el subsecretario debe acordarse, cuando se hizo una parte del concurso del 5G fue con 700. A mí me tocó hacer el concurso de 4G de 700. Y ahí sacamos por primera vez las contraprestaciones, que hubo mucho resquemor y todo lo que significa, pero fue exactamente una forma de asegurarnos de cubrir no sé cuántas localidades y todo lo que significa. Cuando se hizo el concurso 5G estaba sin contraprestaciones. Y yo fui el primero que levanté la mano y dije que esto no correspondía porque era discriminatorio respecto al concurso. Por lo tanto, la lógica de facultar a la subsecretaría es que se mantengan los equilibrios respecto a los procesos que se han hecho antes. Eso significa no discriminar. Y eso son reglas estables y seguras hacia adelante. Por lo tanto, le agradezco la oportunidad. Yo creo que efectivamente es el minuto de dejar limpio, transparente, meridianamente claro en la ley cómo están las facultades y tratar de sacar lo que son la legislación de telecomunicaciones de los tribunales de justicia. Y una última pedida, presidente, dado que estoy ya retirado, estoy dedicado a otras cosas. Dado que estamos definiendo Internet como servicio público, yo fui uno de los pioneros de hacer la portabilidad numérica del servicio telefónico, por lo tanto, les pediría que efectivamente hagan la portabilidad de Internet. Es absolutamente necesario. Dado que lo definimos como servicio público, tiene toda la evidencia, por lo tanto, que existe la portabilidad de Internet en los mismos términos que está en el modelo que está hecho, que ha funcionado y ha funcionado bastante bien, de forma transparente y competitiva, debe ser lo mismo al Internet. Se lo pido en realidad como usuario. Muchas gracias. Tiene que presentar el proyecto de ley. Muchas gracias a los subsecretarios. Tenemos 5 minutos aproximadamente para consultas o comentarios, si alguien pudiera. Señor Bianchi. Gracias, presidente. Bueno, primero lamentar que no hayamos podido funcionar con quórum. Me hubiese sido interesante que quienes integran la comisión mixta hubiesen escuchado las exposiciones, que además me parecen interesantes y que apuntan a un poco extrapolar esta discusión que hemos tenido de las compañías y aterrizarla más allá de lo que se hablaba, no solo de la recaudación, sino que de cómo entregamos al usuario un mejor servicio, mayor competencia. Me parece perfecto el tema de la Fiscalía Nacional Económica, que yo creo que es un punto que justamente rentiliza el tema y lo judicializa posteriormente, y tenemos un paso ahí grande en el cual terminan perjudicados los usuarios en un tema que yo sé que ganan los abogados ahí, pero pierde el usuario.
Entonces yo creo que es una forma de fortalecer a la subsecretaría y sacarlo de ahí. Ahora mi pregunta es, porque la redacción que hacía el subsecretario Huichalaf me parece que se recogen puntos importantes, pero respecto, cuando se menciona los 160 millones de dólares que fue el monto de adjudicación de esa concesión, que entiendo yo son a 30 años, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le pedimos a una empresa que se suma, ¿cierto?, al 5G, cuando de los 30 años quedan, no sé cuánto, 8, 7? Entonces, yo creo que si tomamos ese criterio de que hay que, en fondo, como indemnizar o pagar por la utilización, debiese ser proporcional al tiempo que queda y no al monto original de adjudicación. Me parece que recogiendo el texto, que me parece que es prudente si se avanzara ahí, pero creo que en ese punto lo lógico sería, porque si no, no sería rentable y sería simplemente decir, mire, está la posibilidad, pero es inviable económicamente. Eso, recién. Muchas gracias. Puta, yo creo que- Sí, yo comparto el tema que tiene que ser proporcional. Efectivamente, yo creo que siempre se discutió así, exacto, estos términos. Son periodos de tiempo que son distintos, por lo tanto tiene que ser proporcional desde el punto de vista respecto a igualar las situaciones. Y además hay que tomar en cuenta el time to market. En telecomunicaciones, 3 años es una eternidad. O sea, eso no es menor. Por eso a mí me dolió mucho el partido en cuarto grado. Esa es la verdad. Porque ya cuando pasan 2 años, 3 años, es difícil recuperar ese sitial, digamos. Entonces, yo creo que efectivamente hay que considerarlo y entregar los elementos. Pero no entregarlo gratis, como se ha dicho, sino para eso podemos poner contraprestaciones y las platas ojalá sean contraprestaciones, porque a mí me molesta mucho cuando la plata del sector de comunicaciones se va a otro sector y no queda en telecomunicaciones. Gracias. Muchas gracias. Senador. Senador Castro. ¿Le Perdón, puedo responder? Aldo. ¿Para responderle? Sí. ¿Cuál es? No, un par de detalles. Mire, por ejemplo, Villa Renovar, que es de su zona, fue beneficiado gracias a las contraprestaciones. De otra forma, no iba a tener conectividad en esa zona por la empresa. Pero ojo con el tema de las renovaciones. Sí, pero ojo con las renovaciones, porque quiero plantear dos escenarios. Las empresas van a renovar, o sea, hoy día, como están establecidas, puede automáticamente renovar las concesiones. Y por tanto, cuando uno dice, por ejemplo en este caso, que efectivamente son 8 años, ¿eso quiere decir que a 8 años ya va a terminar con la convergencia y no va a seguir utilizando la tecnología? Eso es iluso. Van a seguir continuando con las frecuencias, van a seguir utilizando las tecnologías, van a seguir lucrándose y por tanto, que Chile determine, ya estoy pensando desde el punto de vista de la política pública y de los beneficios que está utilizando el Estado a través de las licitaciones. Si uno le entrega por convergencia solo 8 años o lo hace proporcional, va a perder el resto y lo va a seguir utilizando. Entonces, si vamos por la lógica de tener, en este caso, proporcionalidad, deberían establecer qué va a pasar si es que renueva y mantiene esa tecnología. ¿Se van a tener que cambiar e incorporar nuevas contraprestaciones? Pero yo creo que esa discusión, obvio, hay que considerarla, pero no hay que dejarse entender, porque todas las empresas van a renovar sus frecuencias, o por último las van a vender, porque saben los que adquieren las nuevas concesiones que fácilmente las pueden renovar porque no hay obligación de nuevos concursos o de nuevas exigencias, porque no van a haber nuevas, a menos que cambie la ley. Eso. Muchas gracias. Diputado, y después diputado, y cerramos. Sí, gracias. Solamente una consulta. ¿Qué les parece? Porque para mí, efectivamente, más que el dinero, es las contraprestaciones, la proporcionalidad en prestaciones, porque efectivamente es algo que sentirse orgulloso, y eso lo conocí fuera de Chile, no acá incluso, es de nuestras redes, es de nuestras telecomunicaciones. O sea, Chile es un país que es de lujo, Chile es envidia en otras partes, y por lo tanto, cuando estamos hablando de esos montos, efectivamente, qué ganas de que quedaran dentro del sistema. Entonces, ¿ustedes creen que es mejor dejarle esa potestad abierta en términos de dinero, que también es medio peligroso, o dejar efectivamente contraprestaciones que será la SUBTEL quien determinará en términos técnicos cuáles serán? Porque si hacemos, también puede poner el dinero, obviamente va a llegar el ministro de Hacienda, no sé, otro, y le va a decir, ¿sabe qué? Queremos el dinero.
Entonces, frente a eso, ¿cómo ustedes adecuarían? Gracias. Presidente. Gracias, diputado. ¿Diputado? Permiso, perdón. Gracias, presidente. Yo simplemente agradecer a los expositores, es parte también de lo que acompañó el debate el año pasado en la comisión de la Cámara. Consultarle sí al subsecretario, al actual subsecretario. Nosotros hicimos una solicitud por escrito a SECPRES en el día de ayer respecto a una indicación en torno al artículo 14 que recoge gran parte de lo que han planteado también las exautoridades acá. Y quisiera conocer, evidentemente, una indicación que tiene que patrocinar el Ejecutivo, porque entrega una serie de facultades, no sería inadmisible si lo hiciéramos nosotros. Entonces, quisiera saber en qué se encuentra eso y cuál es la perspectiva que, si en el fondo lo van a patrocinar o no, para poder avanzar también en la discusión y poder, ojalá, concluir este trámite, presidente, antes del receso. La secretaria me está indicando que tengo que prorrogar la sesión por 5 minutos. Subsecretaria. Perdón, ¿por qué esto la...? Y después, Sí. No, nada, no. Bueno, la verdad que mi respuesta a lo mejor es distinta a la de Pedro, pero yo efectivamente soy de la opinión de que ojalá que el sector sea contra infraestructura y contra prestaciones. Creo, y si no me corrigen los abogados que están acá, el artículo 14 de la redacción propuesta por la comisión dice claramente que debe ser en forma no discriminatoria respecto a concursos anteriores. Por lo tanto, eso a lo mejor había que, no sé si brindarlo mejor, pero yo entiendo que efectivamente con eso me garantiza que no puedo hacer ninguna adecuación, ni adicionar ningún servicio que sea discriminatorio respecto a las mismas concesiones, o sea, la misma licitación que yo hice y cuáles son los resultados de la licitación. Así lo entendería. Gracias. Pero yo creo que es importante que quede establecido y además para la historia de la ley, porque para eso es perfecto. Sí. Ex subsecretario. Sí. Presidente, no solamente para aclarar, para que no haya ninguna duda, yo no estoy mencionando de que haya una recaudación con exigencia de dinero, en ninguna parte. Solo estoy diciendo que las contraprestaciones sean evaluables con el dinero, porque piense además con esta lógica, a propósito de lo que mencionaba el subsecretario anterior, que fue una demanda y que yo lo encuentro positivo esto de subsidio a la demanda. Podría ser una contraprestación prestarle servicios de internet a hogares más y evaluables en $180 millones. Por eso yo estoy diciendo, estoy hablando del caso concreto, estoy hablando del caso de Claro, porque en el fondo eso es la papa caliente y eso es lo que va a generar todo el problema actual, pero en el futuro también. Eso es lo que quiero mencionar. Pero lo que hay que aclarar es pensar cuáles son esas contraprestaciones y los montos, porque tal como lo menciona el subsecretario anterior, que fue crítico del 5G, que también yo me sumé, porque él impulsó las contraprestaciones en zonas rurales que me parecían fantásticas. Y el gobierno anterior, digamos de Piñera 2, impulsó contraprestaciones a universidades privadas. O sea, ¿cuál es la contraprestación? Perdóneme que se lo diga. Entonces, en el fondo, si después en el futuro queda redactado que van a tener en consideración las contraprestaciones en los concursos anteriores, ¿cuál es el valor? ¿El de las contraprestaciones en zonas rurales o el de universidades privadas? No sé si me explico. Por eso yo en este caso, de una manera objetiva, planteo que para este concurso al menos se determine, porque insisto, no es solo Claro, hay más compañías que tienen 3,5 GHz que podrían aplicar, que tengan en consideración y sea el subsecretario de la política pública quien define, pero con el monto, de tal forma que la empresa que quiera sumarse ahora al 5G tenga la regla clara de que puede hacerlo, de que hay contraprestaciones, que hay proyectos técnicos y que el monto es eso. 30 segundos. 30 segundos. No, lo que pasa es que lo que está planteando Pedro lo hace solo acotado a lo que es Claro 3,5, pero esto es un tema dinámico. Va a pasar en todas las bandas de frecuencia, adición de nuevos servicios, porque la verdad que la tecnología está modificándose cada 18 meses. Por lo tanto, esa lógica de estar intrínseca, está autorizado, sí tiene que tener esos contrapesos de garantizar de que a lo menos las exigencias estén asociadas con no discriminatorias respecto a cuando se entregó el concurso inicial. Subsecretario. No, presidente. No me quería dejar hablar. Primero,
hacerme cargo de la pregunta del diputado Sáez. Efectivamente, para el Ejecutivo es de primerísima importancia que esto quede sancionado. Me parece que las opiniones tanto de Pedro como de Jorge van en la misma línea. Esto es una necesidad de hacerlo, tenemos la ocasión de hacerlo ahora, por lo tanto el Ejecutivo sí va a estar disponible para ello, ¿no? Y lo siguiente, respecto a las inquietudes que quedan respecto a qué va a pasar después con el artículo 14, en alguna sesión anterior, presidente, les comenté que nosotros estamos trabajando en una modificación al régimen concesional, que es precisamente el artículo 14, por lo tanto, creo que dentro de esa discusión van a estar estos elementos de cómo se definen las contraprestaciones en el caso de, y sobre todo las condiciones para renovación de una concesión. Porque lo que dice Pedro es correcto, hoy día la concesión se renueva previa una expresión de deseo. El concesionario manda una carta 6 meses antes diciendo que quiere renovar y está renovado por otros 30 años. Entonces va a tener espectro durante 60 años. ¿Ya? Espectro durante 60 años sin convergencia tecnológica es un absurdo. ¿Ya? Y con convergencia tecnológica pero sin contraprestaciones en la mitad también es un absurdo. Entonces yo creo que es una discusión que vamos a tener que dar, que va a ser súper bueno darla acá, espero que pronto, ¿sí? Pero va a estar contemplado porque es parte de lo que nosotros entendemos que tiene que resolver el país en cuanto a cómo se diseña la política pública. El espectro es un bien escaso y hay que administrarlo muy bien porque está dado para proveer servicios a la ciudadanía. Eso es lo que tenemos que tratar de impulsar siempre. Y desde esa lógica tenemos que pensar en cuáles son las condiciones para que las concesiones se renueven. Y creo que en ningún caso tiene que ser ley. Eso, presidente. Perfectos. Le agradecemos la presentación a ambos subsecretarios. Creo que nos va a ayudar a darle fundamento, que es lo que estamos buscando. Estamos tratando de darle fundamento a una decisión correcta que entendemos es delicada, que tiene impacto en la industria. Estoy convencido después de haberlo escuchado que sus aportes van a ayudarnos en ese sentido. Le agradecemos la participación presencial acá en el Senado, tanto ustedes como también a nuestro subsecretario y el resto de los integrantes de la comisión. ¿Cuál es el cronograma? Sí, solamente para cerrar, tenemos al menos 4, eventualmente llegaron algunas adiciones más, pero tenemos al menos 4 digamos, escuchas más, 2 participantes de la industria, las 2 partes, muy está claro. Uno de los integrantes de la comisión solicitó escuchar a Conadecus, ¿ya? Y también, a pesar de lo mencionado por los subsecretarios, queríamos escuchar a la Fiscalía Nacional Económica, pero en el sentido de ver si, digamos, que nos entreguen la opinión respecto a si es pro competencia leal o no el artículo que está promoviendo la sociedad. ¿Eso, presidente, sería entonces la próxima situación? Sí, nosotros en la próxima sesión vamos a tener 2, digamos, escuchas más. Ahí vamos a pasar al receso legislativo y probablemente en marzo vamos a terminar de escuchar a los que tenemos que escuchar y yo proyecto que en marzo debiéramos votar. Eso. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, que se le da. Recording stopped. No,